sea revelado el propósito por el cual hiciste tantas cosas por nosotros. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, bueno, la porción de lectura de hoy es Yitro, sabemos, ¿verdad?, que es Jetro, ¿verdad?, se ha traducido así en español. Parashá quiere decir porción, ¿verdad?, para el que no lo sabía, ¿sí? Y es de Shemot, de Éxodo 18:1 al 20:23. Es bien importante que nosotros podamos abrazar la palabra que el Eterno nos da y que empecemos a caminar de acuerdo a ello. Cuando nosotros crecemos, nacemos, y como ya sabemos, fuimos plantados en diferentes familias, en diferentes contextos, y de acuerdo a ese contexto es que nosotros nos vamos desarrollando, nos vamos ahora sí que abrazando, se va formando en nosotros, gracias, se va formando en nosotros una identidad. Para nosotros poder quitar eso de nuestras vidas es sumamente difícil, ¿verdad? El que nosotros hayamos crecido en cierto contexto, que nos hayan hablado de cierta manera, que nos hayan alimentado pues con ciertos alimentos, que nuestra familia sea pues lo que es, cosas buenas y cosas malas, y nosotros venimos a hacer ahora sí que a través de todas esas influencias somos lo que somos, ¿verdad?, en este momento. Y cuando nosotros nos queremos ahora sí que sumergir en la verdad de la palabra del Eterno y entender el propósito del Eterno para nuestras vidas, todo esto que nosotros leemos choca con lo que nosotros hemos sido. Es a veces bien difícil que nosotros podamos creer, ahora sí que no la podamos creer, lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, lo que quiere que sea en nuestras vidas, y que nosotros empecemos a caminar de esa manera, sin que todas las cosas que venimos ahora sí que heredando desde chicos, no se interpongan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones y ser confrontados con la palabra del Eterno para saber realmente qué es lo que sí tengo que dejar y qué no es necesario dejar. La influencia que hemos tenido es tan grande, y más en nuestras familias, ¿verdad?, que venimos heredando y actuando, ¿verdad?, de acuerdo a esa herencia que recibimos de parte de nuestros padres y de nuestras madres, y eso nos da esas identidades. La desgracia es que muchas de las cosas que hemos heredado de nuestros padres no son correctas, no son buenas, ¿sí? Y hay tantos, ahora sí que tanta cultura, tantas costumbres, hábitos en nuestros contextos, ¿verdad?, que venimos caminando con ellos, y es necesario que sean identificados para nosotros poder reconocer primeramente que efectivamente somos de esta manera y no debemos traer arrastrando eso, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si nosotros estamos hablando de costumbres en nuestras familias, hay cosas que no son malas, porque no tiene nada de malo, es más, ni siquiera es relevante, ¿sí? Que porque mi mamá cocía los frijoles con sal solamente, pero la de otro pues también le echaba ajo, y decía, no, es que nosotros aquí lo hacemos de esta manera. Está muy bien, o sea, háganlo como quieran, o échenle lo que gusten, eso no es importante en realidad. Siempre y cuando eso que estamos haciendo, herencia de nuestros padres, es que siempre hemos comido el pozole con trompa, ¿no? Entonces tú quieres, ¿verdad?, traer a tus costumbres, y la palabra pues te confronta y te dice, pues no, ni con trompa, ni espinazo, ni nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí. Y hay otras cosas que nosotros venimos arrastrando en nuestra cultura, ¿verdad?, en nuestra cultura de nuestra familia, pero que tienen que ver también con nuestro carácter o con nuestra manera de pensar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? No es de esa manera. No es como el Señor quiere, como el Eterno quiere, que tú vengas a participar, a ser
ciudadano de Israel. La semana pasada estábamos viendo, nos enfocamos en la sangre del Cordero. ¿Cómo es que eres comprado con la sangre del Cordero y vienes a ser propiedad de Él? Haciéndose Él a través de todos nosotros, haciéndose un pueblo con características que son claras y que son buenas y agradables delante del Eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar ahora sí que a caminar en fe y decir, ¿sabes qué? Esto sí y esto no, de nuestras vidas. Porque no es conveniente que empecemos a ser jueces y a seleccionar lo que el Eterno ha destinado para su pueblo Israel. No es así. Nosotros no podemos juzgar el decir, no, es que esto no, para mí no. ¿Verdad? No, es que como yo traigo una tendencia muy fuerte en mi familia de hacer las cosas de esta manera, entonces pues eso no, o sea, no. Triste que sea de esa manera. Triste que tomes la decisión de no querer tomar, ¿verdad?, lo que el Eterno te dice y abrazarlo y dejarlo para ti. Y aún decir con toda convicción, ¿sabes qué? Yo muero a esa cultura que he heredado. Yo muero a esas formas que he heredado, sea la que sea. ¿Sí? Y podemos hablar de todos los pecados que puedas conocer que son parte de la cultura de nuestras familias. Es impresionante, pero hay familias que, pues bueno, pues el abuelo usaba drogas, el hijo usó drogas y pues el nieto, pues ¿qué creen que va a pasar? No, pues va a conocer al Mesías y va a romper con esa maldición. O el alcohol, ¿no? Sí, eso esperamos que así sea. O el alcohol. O el mal carácter. Es que en mi familia así somos. ¿Sí? Y tiene que romperse. La alimentación que no es de acuerdo a la palabra. Y tiene que romperse. Aquí el asunto y la lista es bien grande, ¿verdad? ¿Sí? Pues porque en la familia esa acostumbraban a siempre a ser, ahora sí que ser corruptos, ¿verdad? Y robar. Entonces, ahora sí que por generaciones han sido una familia de políticos. Y nosotros sabemos que así es. No es que mi abuelo fue presidente municipal y pues ahora yo ahorita soy diputado y pues y ahí se la llevan, ¿no? Y todos haciendo las cosas mal. No hay nadie que rompa con todos esos patrones que se están llevando. Hay muchos ejemplos. Yo creo y espero que en tu vida, en tu influencia que has tenido, que has heredado, puedas identificar que es no, eso ya lo voy a tener que cortar. En Yeshua HaMashiach, eso no lo voy a acarrear. De hecho, el Señor no lo va a permitir. ¿Sí? No lo va a permitir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones y ser conscientes de que no todo lo que traemos arrastrando es correcto ni bueno delante del Eterno. No es bueno. Estamos tan arraigados y a veces amamos tanto a nuestras familias, ¿sí? Sus malos hábitos y sus, pues no quiero decir más, ¿verdad? Sus terribles costumbres, ¿sí? Amamos tanto eso, ¿sí? Que nos cuesta trabajo despojarnos. Nos cuesta trabajo. Entonces es importante que nosotros vayamos ahora sí que la Escritura y nosotros podamos decir con toda convicción, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser discípulo de Yeshua el Mesías. Y por eso voy a poner por un lado el amor a mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa. De hecho así lo dice Lucas 14. ¿Sí? Y aún yo mismo para poderle seguir. Porque ese es el estándar que Él está poniendo. ¿Sí? Y hay algo bien tremendo, porque ahí cuando está hablando, ¿verdad? En Lucas, habla acerca de cómo es que valores muy bien la decisión que vas a tomar. Porque si vas a empezar una torre y no vas a poderla terminar, mejor ni siquiera empieces. Me llama mucho la atención porque la Escritura ahora sí que no se devalúa o no se baja para tener un seguidor más. Fue muy duro el Mesías. Así es. Y fíjate que si vas a ir a la guerra, te vas a ir a topar con 20,000 y tú solamente tienes 10,000. Ahora sí que 2-1. Ahí aviéntatela si vas a aceptar seguir a Yeshua y ser su discípulo o no. Entonces cuando nosotros vemos esa palabra, nosotros somos confrontados y empieza a hablar precisamente del amor a nuestra familia y aún nosotros mismos.
Es el precio para ser discípulo de Yeshua el Mesías. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver realmente en dónde nosotros tenemos que ser confrontados y realmente tomar las decisiones que se están pidiendo. Cuando vemos en Shemot, ¿verdad? Shemot 18:1, ahí es donde se toma la palabra, y Yetro, ¿verdad? La palabra para usar como nombre a esta paracha 17, dice: sacerdote de Medián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. No voy a hablar de Yetro. Lo único que podría comentar con respecto a esto es que él fue muy valiente para, ahora sí que abrazar la fe en el Elohim de Moisés, en el Dios de Moisés, y reconocer que él era verdaderamente el único Dios verdadero. Para eso tiene que ver completamente con lo que estamos hablando. Tuvo que reconocer que los dioses en los que él pudo haber puesto su confianza no eran Dios realmente, porque este Dios es el que sí salva, es el verdadero, es el genuino. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a reconocer, así como Yetro, si este es el Dios verdadero al que yo creo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Elohim de Yeshua HaMashiach, que vino a salvarnos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿verdad?, correcta en cada cosa que se nos vaya confrontando. En la vida se nos van a ir dando esas oportunidades. Y vamos a ir, ¿verdad?, viendo que hay cosas que, pues, que no son. ¿Amén? ¿Sí estamos conscientes de eso? ¿Sí? Entonces, ahorita pudiera hacer la lista, ¿verdad? Pues ahí está la familia de quién les gusta, ¿no? De los López, ¿no? O la familia de quien sea, ¿no? Los Pérez, ¿sí? O los Siderol, ¿verdad? No te metas ahí, ¿no? Entonces podríamos, y los Celaya, y los Peralta, y pues lo que venimos arrastrando, ¿verdad? Y viendo que pues no, sí, efectivamente hay cosas que sí hay buenas, pero hay cosas que no son de acuerdo a la Escritura, ¿sí? Y hay que identificarlas, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque la palabra, cuando nosotros hablamos del Shema, dice algo bien claro, y ahí está, y ahí vamos adoptando cultura, vamos adoptando fe en este asunto. Porque lo dice muy claro: escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu ser, ¿verdad? Y estas palabras las vas a poner sobre tu corazón y las vas a inculcar a tus hijos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos siendo confrontados por la palabra del Eterno, nos está mandando que tú, papá, tu padre, tu israelita, que fuiste comprado con la sangre del Mesías, tienes la obligación delante de Elohim de inculcar que tus hijos amen a Yahweh con todo su ser, y que entiendan que el Elohim de Israel es uno y nada más. Esa es mi obligación. Y aquí es muy relevante, porque no es obligación de nadie más. No es obligación de nadie más. Es obligación tuya, ¿verdad? Para los que tienen hijos. Entonces ahí es donde nosotros estamos siendo confrontados. Es que nadie lo ha hecho en mi familia. ¿Y qué? La palabra del Eterno está diciendo que así es, y esta es mi familia ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tenemos que enfrentar estas situaciones y empezar a abrazar lo que el Señor nos está poniendo por delante? Que no es ningún secreto, ¿eh? No es ningún secreto, así es, ¿sí? Ahorita que tú tienes hijos, piensa en tus hijos y tus hijas, ¿sí? Y cuántos los amas. Y delante del Eterno, y yo te lo digo delante del Eterno porque así es, ¿sí? Esas personitas que tú estás pensando, ellas son responsabilidad tuyas, de nadie más. Son tu responsabilidad, y tú vas a rendir cuentas delante de Elohim. ¿Sí o no? Amén. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén. Honestamente, y lo digo por mí mismo también, no se trata de que si estoy de acuerdo o no. Así es, según la palabra del Eterno. Así es. Ahora, que si tú no crees en la palabra, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero desde el momento que estás aquí, ¿verdad? Que aquí estamos tratando de verdaderamente ir a lo que la palabra del Eterno dice, ¿sí? Pues ya estuviste de acuerdo, ¿verdad? Porque la palabra del Eterno lo dice y así es. Si no, no son cuestiones que están a discusión, todos lo saben, ¿sí?
y volvemos a ser confrontados. Ay, qué tremendo. Aleluyita. Nada más para recordar, Éxodo 12:13, la sangre os será por señal en la casa donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Y aquí viene esta distinción por medio de la sangre del cordero para esa familia. Aquí algo muy importante, las familias de Egipto no tenían señal de sangre. Ya había una distinción, desde ahí ya se empezó a hacer, ahora sí que fue como una especie de, ya fue otra cultura, ya es otro pueblo. Los que están con la señal de la sangre, los que no están con la señal de la sangre. Amén. Entonces ya hay una distinción clara y costosa, porque le costó la vida a alguien. Y para que nosotros tengamos esa señal, le costó la vida a nuestro Salvador y nuestro Mesías, ¿verdad? Ok, Él tuvo que sufrirlo. Veamos, y en Efesios 2:12, ¿cómo me gustaría? Yo no sé, la verdad, que el Eterno me ayude, ¿no? Para poder tener la capacidad de compartir este versículo. Ya lo hemos leído algunas decenas de veces, ¿sí? No sé cómo poderlo hacer de otra manera, ¿sí? Pero es que así es el asunto, ¿sí? Y habíamos visto en estas últimas semanas, en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros, que en un tiempo estabas lejos, ¿qué dice? Fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, del Mesías, ¿sí? Fuiste hecho cercano. Entonces ya no somos un pueblo, ahora sí somos un pueblo. Ahora ya tenemos ahora sí que promesa, una ciudadanía. Ya no somos extraños a los pactos, somos parte de eso. Aquí hay algo muy importante, porque realmente con este versículo te está cambiando la identidad. Lo que eres y lo que has sido ya no se mete en la balanza juntamente con esto. Esto es más alto, es más sublime, es mejor, ¿sí? Y el Señor está esperando que nosotros verdaderamente demos esos pasos de fe y entendamos que ya somos, por la sangre del Mesías, su pueblo. Amén. ¿Sí? Yo lo puedo entender, ok, sí, ¿lo puedes entender? ¿Quién levanta la mano? ¿Sí lo pueden entender? Yo lo puedo entender, ¿sí? Yo lo puedo entender. Espero que todos los que estemos aquí reunidos podamos entenderlo, ¿sí? Que ya esté aquí entendidito, ¿verdad? En nuestro cerebro, ¿sí? Pero de eso, a que nosotros verdaderamente vayamos caminando con estas señales en nuestras vidas. Caray. Ahí es otra historia, ¿verdad? Pero lo que el Señor está hablando precisamente a través de esta palabra es que nosotros caminemos con estas señales en nuestras vidas. Como alguien que sí estás pactado, no como alguien que no estás pactado. Porque nosotros podemos entender los pactos y hasta podemos decir, no, pues yo me los sé todos, desde el Edén hasta el Mesías, me los sé los 7. Es más, ¿qué quieres que te diga? Pero no caminamos como pactados. Ese es el asunto. No vivimos como alguien que hizo un pacto. Y ahí está el asunto. Ahí está, ahora sí lo que nosotros tenemos que empezar a decir, oye, espérame, yo vivo más como López que como israelita. No, es que eso no tiene que ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. No, pues es que yo vivo más como Espino que como israelita. Porque traigo una cultura, ¿verdad? Arrastrando. Para bien o para mal. ¿Sí? No, pues es que en mi familia, es bien curioso, ¿verdad? Porque ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Ahorita supongamos yo sé que muchos lo están viviendo o lo han vivido, que la cultura de nuestra familia ya es diferente a la que estamos viviendo nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque van a ir a festejar el cumpleaños al restaurante preferido de Moisés, ¿verdad? Al Mariscos, ¿el qué? El Sami, ¿no? ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? Pues es que nada de lo que esté ahí yo voy a poderlo comer, es más, no me interesa, ¿sí?
Y si vas y te avientas uno de algo que sea correcto, hasta empiezas a decir, bueno, pero lo cocinaron en la misma olla y todo. La verdad no debería estar comiendo esto. Y ya no vas igual. Y vas por amor, ¿sí? Vas por amor, ¿sí? Y ya ellos en algunas familias se van a emborrachar. Y dices tú, no, yo no me voy a emborrachar. Y en unas familias van a seguir tocando música del mundo y tú dices, eso ya no es mi cultura. Yo ya no escucho esa música. Aleluya, amén. Amén. Es todo, espero que todo sea amén. Bueno, no todos dijeron amén, ¿verdad? Qué importante es esto. Hasta lo de la música. No es más hasta lo de... Que déjenme quitar eso, bórrenlo por favor. ¿Sí? Lo editan eso, no es hasta lo de la música, ¿sí? Como algo que no tiene importancia. Es importantísimo según la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces estamos verdaderamente siendo, ahora sí que asediados por el Espíritu Eterno, ¿verdad? Por el Espíritu del Eterno que es Kadosh, para que tu vida sea transformada a una cultura más alta, más sublime, mejor, en la que vas a verdaderamente tocar el corazón de tus hijos y ya no van a hacer lo mal que hiciste tú. Amén. A ese nivel se está poniendo las cosas, ¿sí? Y yo estoy completamente convencido con lo que dice la palabra del Eterno. Si lo educamos a nuestros hijos en el temor de Yahweh, en la Torah del Eterno, ¿sí? No nos va a avergonzar. Va a ser bendición esa criatura. Y eso es lo que el Señor está esperando. Pero vayamos viendo. Entonces, todos estos versículos que estamos viendo para verdaderamente meternos adentro, ¿verdad? De esto. Y ver, vamos a tocar algunos puntos nada más. No se puede todo. Toda la vida es para nosotros ir cambiando. Para bien. A favor de la Torah. Para agrado de nuestro Elohim. Amén. Amén. Y dice en el Salmo 22, 3, 4, fíjense nada más. Pero tú eres, ¿qué? Santo. Híjole, bueno, ok, vamos. Tú que habitas entre las alabanzas, ¿de quién? De Israel. Habitas entre las alabanzas de Israel. Es propio de Israel que alabe a su Elohim. Eso es bien importante, bien importante. Tal vez tú dices, ¿sabes qué? Yo sí fui comprado con la sangre del Mesías, pero yo no he entendido que tengo que alabarle, confesar con mis labios alabanzas a Él. Probablemente tú crees que todo esto es verdad, pero no has tenido la capacidad aún, ¿verdad? Tal vez porque no te atreves o quién sabe qué pasa, o te da vergüenza de confesar, bendito eres tú, Yahweh, mi Dios, gracias por haberme dado tantas bendiciones, te exalto, quiero hablar cosas bonitas delante de ti. Es más, yo no sé el vocabulario religioso de estos, pero yo sé decir cosas buenas y las quiero decir a ti. Y agarras la Biblia porque no sabes y empiezas ahora sí que a hacer esa copia de lo que está ahí y tú expresarlo con tu boca. Yo quiero ser parte de esto. ¿Sí? Y dejas la música que no bendice al Eterno, que es una vergüenza para el Eterno, porque tú eres parte del pueblo, y el Señor te está pidiendo, no más. Tus miembros me pertenecen, tus oídos me pertenecen, tu boca me pertenece. Yo te compré para que seas parte de mi pueblo, un pueblo Kadosh, santo, que es diferente. Ven. Y ahora sí que cantarlas del riquito, ¿verdad? Que el Eterno te da misericordia y se arrepienta de ese homosexual, ¿sí? O de cualquier otro artista, no tiene nada que ver con el Eterno Israel. Absolutamente nada. ¿Por qué? Es otra cultura, es Egipto, es Babilonia, es Roma, ¿sí? Son los de afuera. ¿Israel qué es? Diferente. Así es, fue comprado con la sangre del Mesías para ser un pueblo diferente, santo, apartado. Entonces aquí hay algo bien tremendo. ¿Por qué yo no me puedo gozar en las cosas de la Torah?
Estábamos leyendo un salmo, ¿verdad? Ayer aquí con la familia, y estaba el salmo 19, y habla acerca del deleite que había de la persona. Era David el que lo escribió, ¿sí? El deleite al ver la Torá, que era así como la miel que va a, ¿cómo decía la palabra que usa? Que estila del panal, ¿sí? Que destila del panal. Entonces algo bien tremendo. Dice, ¿cómo es que pudo llegar a ese nivel? Yo no voy a poder llegar a ese nivel si sigo contaminando y no he consagrado mis oídos. Y más allá de escuchar, me pongo a cantarlas y a tararear las cancioncitas. Cancioncitas que completamente de una cultura egipcia, del mundo, adúlteras, fornicarias, ¿sí? Completamente ajenas a la cultura de Israel. Fui comprado con la sangre del Mesías para adquirir ciudadanía. Así es el asunto. ¿Ok? Entonces yo tengo que empezar a ver, espérame, ¿realmente estoy en esto o no? ¿Sí? Sigamos. Isaías 43, fíjense, me encantó, ¿no? De hecho, fue basado en el, ¿cómo se dice? En la alabanza que levantaron Moisés y su hermana, ¿verdad? Miriam, Moshe y Miriam se unieron y todas las mujeres empezaron a tocar sus panderos, ¿sí? Y dice así, me darán honra las fieras salvajes, daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para apagar la sed, ¿de quién? De mi pueblo, de mi escogido. Fíjense cómo se expresa el Eterno de ti. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Espero que sí, amén, aleluya, somos pueblo. ¿Sí? Fíjense cómo se expresa. Para apagar la sed de mi pueblo. Eres posesión suya. Le perteneces a él. El pueblo que yo he formado, ¿para qué? Para mí mismo. ¿Para qué? Proclame mi alabanza. Formado para mí mismo. Todo lo que hizo, todos los prodigios y portentos, brazo poderoso, sacando al pueblo de Israel para hacerse de su propio pueblo, que iba a proclamar su alabanza. ¿Ok? Entonces algo bien tremendo, formado para mí mismo. ¿Sí? Yo no sé, pero haz de cuenta cuando te has levantado ahí, que nadie te está molestando, y te levantas y empiezas a preparar algo en la cocina de lo que más te gusta y es para ti. ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Egoístamente te preparas todo eso, ¿no? Es rico, que no tiene nada de malo. Tal vez tus hijos no están, se quedaron dormidos, no los quieres molestar, y tú preparas eso para ti, es para ti. Hay tiempos en el que tú vas a compartir. Hay tiempos que dices, no, es para mí, esto es mío. ¿Sí? Espero que no siempre sea así, digo, de una ocasión en tu vida sucedió, ¿verdad? Miren, ¿sí se entiende? O sea, este es mío. Algo más profundo, ¿sí? No, más profundo que un hijo, ¿sí? Tu esposa. Ven, mi amor. ¿Sí? Esa mujer es para mí. Es mi mujer. ¿Sí? Obviamente no se comparte con nadie. Con nadie. Es más, en cuanto yo me doy cuenta, ¿sí?, que alguien la está mirando más de lo que la debe de mirar, me molesta. Y me molesta en serio. ¿Sí? Obviamente no lo voy a hacer de ir a reclamar ni nada. Eso me demuestra que yo tengo que tener el mismo respeto, amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Y yo no debo estar mirando a otras mujeres. Bueno, pero eso es otra enseñanza, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, en este sentido, esta es mi mujer. Es para mí mismo. No se comparte. ¿Sí se entiende? Ahí está la mujer de mi hermano. ¿Sí me explico? Ahí está la mujer de mi hermano. Es para él mismo, no es para otro. Así, en ese sentido, el Señor está hablando aquí. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Es para él, no se comparte. Gracias, Señor. Pero ¿te imaginas que nuestras mujeres estuvieran poniendo oído a otros varones por ahí? ¿Cómo te sentirías? La alabanza del pueblo de Israel es para el Eterno, no es para nadie más.
ni a mí me interesa estar escuchando alabanzas de otro tipo, ¿sí? Que no son para el eterno, ¿sí? Porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hay exclusividad, ¿sí? Eres exclusivo del eterno, eres Israel. Aleluya, amén. Amén. Así es el asunto, ¿ok? ¿Sí nos vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Ok? Así es el Señor. Cuando nosotros vamos hablando del eterno, de Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? El Dios de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, ¿sí? Y nos dice así bien claro y bien fuerte: yo soy un Elohim celoso. Celoso. Y cuidado, o sea, está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está pintada la raya, bien definida. No puedes compartir, no te voy a compartir con nadie ni con nada. Porque soy celoso, me perteneces. He pagado mucho por ti. Mucho. No seas infiel, nos está diciendo. ¿Sí? La diferencia del Israel de los últimos tiempos, precisamente, es que va a ser completamente fiel. Tal vez va a ser un remanente, bien poquitos, pero fiel totalmente al Señor. Esa es la característica del Israel de los últimos tiempos, ¿sí? Porque la muestra, ¿verdad? El ejemplo, el mal ejemplo de nuestros padres, me refiero a Israel, el de la Biblia, el de la Escritura, es para enseñanza nuestra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿sabes qué dice? Entonces, no, yo ya no. Ellos lo hicieron, yo ya no. ¿Sí? Yo ya aprendí y hubo un precio muy caro que pagar para que me pueda sacar de todo esto. Y tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Señor, aquí estoy, ayúdame. Vamos a seguir. Muy bien. Ahí se coló. Sigamos. Cuando vemos esta enseñanza, ¿verdad? De Yitro, habla acerca, lleva a la familia de Moshe, se convierte a Elohim, Yitro, ¿verdad? Y aconseja a Moshe. Israel se compromete a obedecer. Elohim desciende sobre la montaña en medio de truenos, rayos, humo y los sonidos del chofar, y manda a Moshe a ascender. Elohim proclama los 10 mandamientos. Hay unas enseñanzas tremendas en esta paracha. Pero yo creo que lo más importante de esta paracha es que aquí se hace un compromiso bien tremendo de parte de Elohim para con su pueblo, porque Él pone la pauta, Él es el que va adelante y Él dice cómo es, cuáles son las reglas, ¿sí? Así es el asunto conmigo y la respuesta de su pueblo. Me llamó la atención el comentario ahorita de la paracha, porque estaban hablando de cómo es que tenían miedo y no se acercaban. Sin embargo, cuando leemos los profetas, el Señor cela a ese pueblo, a ese Israel, en el que fue, ahora sí que enamorando, conquistando su corazón en el desierto. Los profetas no hablan de esa manera. Y con ese Israel del desierto, el Señor es el que dice, ese es el que yo anhelo, el que estaba en completa dependencia de mí. El que donde yo le decía con mi nube, dale para allá, y para allá iba. Y le decía con fuego aquí, y ahí se iba. A ese Israel es al que yo celo. Ese es el Israel que yo quiero, ¿sí? En esto, a mí me llama mucho la atención este pasaje. Este pasaje de esta paracha. Vamos a leerlo con mucho cuidado. 19 del 4 al 8. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Otra vez? ¿Los he traído a quién? A mí. A mí. Vente, mi amada. ¿Sí? Y yo abrazo a mi esposa y vente, mi amada, aquí está. ¿Sí? Bueno, mi amor. ¿Sí? La trajo a mí, dice el Señor. 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, y hay una condición. Esto es una condición, ¿eh? Si dieres oído a mi Dios a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una distinción completa. ¿Sí? Es una distinción.
Yo en mi vida, alrededor de mi vida, yo tengo ahora sí que muchas mujeres alrededor de mí y las amo. A mi madre, o sea, mi madre es una persona muy especial para mí. Mi hermana, yo la veo y me da gusto verla. Mis sobrinas, entre ustedes también. Veo a las mujeres aquí, me da gusto verlas, porque les amo, ¿verdad? Tenemos una relación con las diferentes. Veo a una de las hijas de mis hermanos y así, y me da mucho gusto verlas. Y yo sé que Dios va a hacer algo bien tremendo en sus vidas, ¿sí? ¿Ok? Puede ser de esa manera, pero mi esposa solamente es Carolina. Ella es mi esposa. Este es mi pueblo que yo escogí entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. El Señor quiere exclusividad de ti. Exclusividad completa y total. Yo no me puedo, o sea, ir, bueno, pues no pasa nada, o sea, poquito con otra persona. ¿Sí? ¿Qué pensaría mi esposa? Ustedes mismos. No, es que es la que la amo, pero... no. La amas y punto, o sea, ya no hay más. ¿Sí? Ella es mi esposa. El Señor es lo que está diciendo de nosotros. Así exactamente. No podemos delante del Eterno nosotros pensar que podemos dividir nuestro corazón. O sea, con un piececito ahí para Moloch, ¿qué tiene de malo? Pero yo creo que el Señor es mi Salvador. ¿Qué tiene de malo que yo esté con Astarot? ¿Qué tiene de malo que yo camine con el mundo un poquitín? No pasa nada. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo un poco de fornicación o mentira? O estar coqueteando con las cosas del mundo. No, el Señor no pasa nada. Y el Señor dice, sí pasa, y mucho. Porque yo soy Dios celoso. Y yo te quiero como un pueblo Kadosh. Y lo repite cuántas veces en la palabra, en la Biblia. Decenas. Mi pueblo es Kadosh porque yo soy Kadosh. Mi pueblo es santo porque yo soy santo. Amén. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Es exclusivo, no lo comparto con nadie. ¿Sí? No lo comparto, yo no lo voy a compartir. Y en el momento que se comparta, el Señor con sus palabras dice, eres una prostituta, eres una fornicaria. Eso es en el pasado, lo estamos aprendiendo de nuestros padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor está esperando exclusividad. No comparte a su pueblo. ¿Amén? Amén. Con nada. Con nadie. Ay, pero ¿qué tiene que vaya a bailar poquito con...? ¿Me explico? No, es que fue la boda de mi primo y pusieron la de apaguen las luces o no sé qué. O sea, no. ¿Sí? Bien que se la saben, ¿verdad? Viejísima la canción. Ves que no me las sé las modernas. Eso fue, todavía hay cosas de Egipto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué dices? Mira, está muy sencillo. Te vas a danzar por allá con algo, una música de esta, o en tu casa solito cuando estás en la regadera y luego danzas aquí. No puede ser eso. No puede ser, simplemente no. Cantas aquello y luego cantas aquí. Hablas aquí como muy santo y todo muy propio y atrás tienes, como decía mi madre, boca de basurero. ¿Sí me explico? No se puede hacer eso. Porque si alguien te ve, ¿qué va a pensar de ti? ¿Que eres un hipócrita, un mentiroso? Entonces, no es así. El Señor quiere exclusividad. Cuando nosotros estamos hablando de la identidad que hemos recibido a través de Yeshua, aquí nos lo está enseñando perfectamente. Vean, nada más. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán, ¿qué dice? Reino de sacerdotes y gente santa. Esto está en otro nivel, así. Yo necesito entender, cuando hemos hablado de gente santa, gente kadosh, apartada, diferente, ya se ha hecho en muchas ocasiones. Yo creo que como congregación, como Quejilá, ya lo entendemos. ¿Amén? Amén. Nos falta caminar por ello, pero ya lo entendemos. ¿Sí? Pero cuando se habla de un reino de sacerdotes, probablemente no lo entendemos tan bien.
Porque tal vez la palabra está tan mal usada y la palabra en hebreo es muy diferente que nosotros podemos decir aún como esa foto que tenemos en nuestra mente, que es un sacerdote. Y tal vez el hecho de que se esté hablando de un sacerdote, todavía estás pensando en alguien con túnica, alguien con cruces, ¿verdad? Alguien que tiene un pésimo testimonio porque han sido pederastas, homosexuales, mentirosos, etcétera. ¿Sí? Entonces te quedas, no, espérame, yo no quiero eso. Pero cuando nos vamos a la escritura y nosotros entendemos cómo que un reino te habla de un pueblo de sacerdotes. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a ver, sigue el pasaje. Ahí en Éxodo 19, Shemot 19. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso, de que son un pueblo, ¿cómo se llama? De un reino de sacerdotes santos. Dice, entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. 8, y lo leemos juntos y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Amén, aleluya. Aquí hubo avivamiento, ¿verdad? Al ratito pues se resbalaron, lo que sea. Pero aquí, ahí en este punto, estamos en lo más alto así. Luna de miel. ¿Sí? Yo soy tu héroe, te saqué con brazo fuerte, hice por ti tantas cosas. ¿Sí? Te enamoré, yo soy lo máximo, te lo demostré. Ahora vamos a hacer esto. Tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo, ¿sí? Y lo vamos a tener que repetir. Tienes que dar oídos a mi voz y guardar mi pacto. Y entonces serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Una distinción bien especial. Porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Nadie te va a amar más que yo, nos está diciendo. Nadie va a hacer prodigios por ti como yo. Es más, la mayoría le gustaría que fueras destruido. La mayoría no quiere saber nada de Israel, ¿sí? Hasta odiado, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo, no, serás odiado por ellos, pero yo estoy haciendo una distinción y tú eres mi especial tesoro. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces cuando nosotros vemos esto es algo bien especial. Y vemos de qué se refiere a esto. Vamos a ver algunos pasajes acerca de qué es su pueblo. Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Elohim es Yahweh. ¿Cuántas naciones sobre la tierra hay que su Elohim sea Yahweh? Una. Solamente una. No hay más. ¿Sí? Y esto es una bendición bien grande. ¿Sí? El pueblo que Él escogió, y ahí lo dice, ¿verdad? El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esta es mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? Mi pueblo Israel. Fíjense el privilegio. ¿Sí? Y el Señor en Yeshua HaMashiach te está diciendo, hey, deja tus vanidades, tu Egipto, tus cosas mundanas, y te estoy abriendo la puerta, te estoy dando la ciudadanía del pueblo más sublime que hay sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por Él mismo? No, porque es escogido por Él, por Yahweh. Porque es escogido por mí, tú eres el pueblo más especial sobre la tierra. Eso es lo que te hace especial. No te jactes de nada. Pura misericordia es. ¿Sí? Sigamos. Isaías 44, 1 al 2 dice, y ahora oye, siervo mío Jacob. ¿Qué dice? Israel, a quien escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Porque dice, hacedor tuyo, tu ayudador. No temas, siervo mío Jacob. Tú, Yesurún, mi escogido, que tiene que ver con Israel también. ¿Sí? Yo te escogí, tú eres, yo soy tu ayudador, yo soy tu hacedor, yo te formé. ¿Y a base de qué? Y si vemos el estudio de cómo es que Israel existe, es una bendición bien grande, empezando desde Abraham. A base de milagros. La estéril dio a luz, la anciana dio a luz, ¿sí? Isaac fue, ahora sí que salvado de ser sacrificado. Jacob también es un milagro toda su vida. Israel se fue desarrollando así, ¿ok?
Entonces, vemos que el Señor ha obrado a través, hasta el día de hoy, en su pueblo Israel, de una manera muy especial. Y a eso el Señor nos está invitando, a que nosotros participemos, que seamos su pueblo. Seamos, veamos. Y dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, que mía es toda la tierra. Ustedes me serán, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Voy a tratar de irme rápido en esto, Dice, cuando dice sacerdotes, la palabra en hebreo es cohen. De hecho, en el Israel actual hay muchas familias cohen, ¿sí? Cohen, ¿verdad? Sacerdote. No necesariamente son de la familia levita, etcétera, pero son cohen, ¿verdad? Muy bien. Dice, participio activo de 3547 del diccionario. Literalmente el que oficia, ministro, principal, sacerdote, ¿sí? Viene del 3547, caján, mediar en culto religioso. Figurativamente, vestirse vestido suntuoso. Y aquí, mucha atención, tiene que ver con ataviar, con el atavio que te pones, el vestido que va a cubrir tu vida. Cuando nosotros vemos esto, la palabra del Señor dice que nosotros nos tenemos que vestir ¿de quién? Del Mesías. Del Mesías. Te tienes que vestir de santidad. Te tienes que vestir de buenas obras. Cuando nosotros lo vemos bien, cuando así la palabra lo está diciendo, el hecho de que seamos un pueblo de Cohen o Kohanim, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros estemos investidos, vestidos de Él, de lo que Él es. Ese es su pueblo que el Señor está hablando, ¿ok? Entonces ya no puedes, ¿verdad?, vivir como te da tu gana. Ya no, porque eres pueblo de sacerdotes, un pueblo separado. Identidad, vas a ser diferente. Ya no puedes seguir igual. Ya no se puede, o sea, ya no. ¿Por qué? Porque fuiste comprado con sangre. Muy bien, del Mesías. Consagrar, ejercer el ministerio, ministrar. Un sacerdote es un ministro reconocido de una divinidad que oficia ante un altar y en otros ritos cúlticos. Esto tiene que ver con una palabra que se usa en común. Aquí lo importante es que cuando estamos hablando que somos pueblos de Cohen, ¿sí? Dice, es un ministro reconocido de una divinidad que oficia ante su altar. Eres un ministro que tienes un Elohim y que ministras delante de él, pueblo de sacerdotes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sigamos. Dice, un sacerdote realiza sacrificios, ritos y tareas de mediación. Representa al pueblo delante de Elohim y de su pueblo. Aquí hay algo muy especial, porque el Señor en su primera, ahora sí que significado en que somos reino de sacerdotes, nos está diciendo, ustedes son mis representantes. Ustedes son mis ministros. Ustedes son mis siervos. Las funciones sacerdotales se realizaban en tiempos premosaicos por las cabezas de familia. Fíjense qué importante. Esto es diccionario cristiano. Son varios diccionarios, no es uno. Son como unos 4 o 5 diccionarios de estas notas. Dice, las cabezas de familias como Noé, Abraham y Jacob. Noé construyó un altar a Dios. ¿Sí? En Betel, Mamre y Moría, Abraham construyó altares. ¿Qué hacía? Ministraba y aún intercedía. Job ofreció sacrificios por los pecados de sus hijos. Estaba teniendo, ¿verdad?, esa función sacerdotal. Cuando nosotros vemos esto, si eres padre de familia, yo creo que ya está claro, ¿no? No hay mucho que explicar. Estás para representar, para ser objeto de, ahora sí que en tu relación con el Padre a través de Yeshua, tú eres, ¿verdad?, ese intercesor por tu familia, esa protección para tu familia. Por lo menos así debería de ser. Muy bien, cuando nosotros vemos la palabra ministrar, tiene que ver con administrar, con administración, servir o ejercer un oficio. Ministro,
ser un representante de un gobierno. Cuando el Señor está hablando que somos un reino de sacerdotes, completa y totalmente está hablando de gobierno. Y el Señor está hablando de que Israel tiene que ejercer gobierno. Son sus representantes, su pueblo. Eso es lo que habla, ¿sí? Muy bien, sigamos. Dios estableció a Moisés, Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, como sacerdotes en Israel. Y 2 pecaron y tuvieron que ser, pues, separados, ¿verdad? Fueron muertos. Sin embargo, no todos los que nacían en la familia de Aarón pudieron ejercer el sacerdocio. Ciertas deformaciones físicas excluían a algunas personas de esta perfección de santidad que un sacerdote debía manifestar en la presencia del Señor. ¿Y que por qué les puse esto? Dije, bueno, no, es que tiene que ver. Cuando se está hablando de que somos un pueblo que le pertenece a Él, tiene que hablar a nosotros de que tenemos que buscar perfección en su misericordia, en Él, ¿verdad? Pero buscar ser perfeccionados, ser siendo apartados. Muy bien. A un sacerdote ritualmente impuros no se les permitía cumplir con su función sacerdotales. En Levítico 21, del 1 al 15, hay una lista de prohibiciones cúlticas que impedían que un sacerdote cumpliera con sus funciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que era excluido? No, tenía que sanarse, tenía que ser purificado. Y se usaban mucho los rituales de agua, que hubiera ese purificarse, meterse al agua para poder seguir ejerciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, precisamente como varones, purificarnos para poder ejercer, ¿verdad? El oficio, ahora sí que la identidad que el Señor nos está dando. Veamos. Entonces Aarón, el sumo pontífice, se puso sus vestiduras sagradas con un pectoral sobre su corazón y sobre su cabeza se colocó una corona santa, mitra o turbante. Después Aarón fue ungido con aceite sobre su cabeza. Y todo esto tiene un significado para nosotros también. ¿Por qué? Tenía las 12 tribus en el pecho. Había una diadema, ¿verdad?, que tenía de oro y decía consagrado a Yahweh, santificado para Yahweh. Así como nosotros, como varones, tenemos que tener nuestra mente consagrada a Yahweh. Nuestros pensamientos consagrados a Él. Porque meditas en la Torah, ¿qué dice la palabra? De día y de noche. Amén. Nada más es una pasadita esto, ¿eh? Finalmente la sangre de sacrificio se untó en varias partes del cuerpo de Aarón y de sus hijos. La marca de sangre se colocaba sobre el lóbulo de la oreja derecha, los pulgares de la mano y del pie derecho. ¿Y qué estaba haciendo? Una marca de sangre para hacer distinción, para purificación. Por eso el pueblo de Israel fue sacado, pero antes se derramó sangre, ¿verdad? Para purificar al pueblo, hacer una distinción. Sigamos. Los sacerdotes tenían que fungir como maestros de la ley. Fíjense nada más. Por favor, varones, pongan mucha atención. ¿Sí? Dice, los sacerdotes, los Kohanim, tenían que fungir como maestros de la Torah, ministrar. En algunos casos los sacerdotes servían de intérpretes parciales de la voluntad de Dios. Debía discernir la existencia de la lepra y realizar los ritos de purificación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué representa la lepra? ¿Alguien sabe? Pecado. Pecado. ¿Cómo va a discernir el sacerdote acerca del pecado si él está en pecado? ¿Sí se entiende? Si él tuviera pecado, si él tuviera lepra siendo sacerdote, tenía que alejarse hasta que fuera sanado. Y el único que sanó lepra, el único, en toda la palabra del Eterno, ¿sí?, tiene que ver con un oficio de Mesías. Bueno, también es cierto, hubo un profeta que también lo sanó a uno, pero en Israel, el único que sanó leprosos en Israel fue el Mesías. El otro que sanó no era de Israel. ¿Ok? Muy bien, sigamos. De algún caso los sacerdotes servían, ¿dónde me quedé? Lepra, realizaban ritos de purificación, aún fijaban los castigos en casos de asesinato y en otros asuntos civiles. ¿Qué quiero decir con todo esto? Varones, tenemos una responsabilidad, porque el Señor quiere un pueblo de sacerdotes, ¿sí? Un pueblo que realmente entienda lo que es administrar los recursos del Eterno. Y los recursos más valiosos en el pueblo del Eterno son las almas. Y así, de esta manera, haciéndolo como debe de ser,
puede Israel ser luz para las naciones. Veamos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y por ello yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. 1 Corintios 3:17, el templo de Yahweh es Kadosh, y ustedes mismos son el templo, porque está hablando de un pueblo, un reino de sacerdotes, y una que sea nación santa, ¿sí? Esto lo voy a saltar, porque esto lo hemos hablado. Veamos. Cuando vemos en Primera de Pedro, vemos que el primer capítulo habla bien claramente a quién está dirigida esta carta. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Elegidos según la presencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Gracia y paz les sean multiplicados. Es lo mismo, ¿verdad? Ser comprados con la sangre del Mesías, ser parte del pueblo de Israel. En ese contexto, ¿verdad? Es que Pedro habla estas palabras. Fíjense bien. En el 2, del 6 al 11. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. 7. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A qué? A que tropezaran, ¿verdad? Con el Mesías. La roca es el Mesías. Y sigue. Mas ustedes, lo leemos juntos, por favor. Son linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Lo que estamos leyendo. Shemot, capítulo 19, que está siendo un pueblo, ¿verdad? Un reino de sacerdotes, una nación santa, escogido entre todos los pueblos, haciendo una distinción, y que es de pertenencia exclusiva de Elohim. No le pertenece a nadie más. Es un pueblo que está completamente separado. Está separado. Está un pueblo con un destino de ser diferente, no igual, diferente, ¿sí? Y dice, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, que en otro tiempo no eran pueblo, Efesios 2 otra vez, pero que ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne, carnales, que batallan contra el alma. Lo mismo que se está hablando en Shemot, tiene la revelación Pedro, para que nosotros entendamos que tenemos una identidad que ejercer de acuerdo a la compra que hizo el Mesías con su sangre, en armonía con el plan del Eterno desde el principio, que culmina en el poder del Espíritu a través de la obra de Yeshua. Si yo no me puedo alcanzar a ver como esto, no voy a poder avanzar. Voy a seguirme viendo como lo que he sido siempre, ¿sí? Con todas esas debilidades. Voy a seguirme viendo como de la familia... ¿Cuál familia? Martínez. Mexicano. De frontera. O de Guanajuato. ¿De dónde es? De Moroleón. ¿Sí? Me voy a seguir viendo como chinola. Yo como mariscos y así yo soy de ahí. Voy a seguirme viendo como sonorense, ¿sí? Como puertorriqueño, como republicano, como de República Dominicana, como de cualquier país, como cubano, como haitiano. No voy a alcanzar a entender que fui comprado con la sangre del Mesías para que toda esa cultura que no es de acuerdo a la Torah sea sacada, sea quitada. Necesito entender el sacrificio del Mesías y el propósito por el cual he sido comprado, ¿sí?
Yo necesito entender por qué fueron derramadas la sangre de todos esos corderitos en Egipto, ¿sí? Para que el pueblo pudiera salir a través de milagros y prodigios y ser puesto en el desierto. ¿Para dar qué? Una nueva identidad. Y dejar allá colgado en Egipto todo lo que se venía arrastrando. Toda la idolatría de Egipto, todo el comer como comía Egipto, todas las fornicaciones, los vicios, todo lo que tiene que ver con Egipto y el mundo. Si yo no alcanzo a poder abrazar la identidad que me está dando el Mesías, no voy a poder avanzar. Me voy a quedar ahí. Yo necesito entender que yo soy Israel comprado con la sangre preciosa de Yeshua. Yo necesito entenderlo. Necesito que caiga en mi corazón. Hermanos, por favor, voltéenme a ver. Es probable que ya lo entiendas aquí. Ya me lo han dicho 1000 veces. No ha bajado acá. Yo necesito que baje a mi corazón. Y no solamente entenderlo intelectualmente. Porque si no baja a tu corazón, no lo vas a poder ejercer. No vas a poder ponerlo por obra. No lo vas a hacer. Vas a seguir amando más a todo eso que vienes jalando por tu cultura, tu familia, tus formas, tus costumbres. ¿Sí? Vas a decir, no, ya soy salvo y se acabó. Meramente cristianismo. No es la cultura de la palabra del Eterno, de Génesis hasta Apocalipsis. Esa no es. ¿Sí? Necesito avanzar en el Señor. Y el Señor tiene este propósito. Vámonos rápido, nos corren unos minutos. Isaías, fíjense nada más. Lo estamos viendo en Éxodo, en Shemot. Nos lo está diciendo Pedro. Bajo la unción del Espíritu, ya bajo la obra de gracia y misericordia que es a través de Yeshua. Para que todo aquel que en Él cree pueda ser injertado en esta cultura, en este Israel. ¿Sí? Que está esparcido por todo el mundo, pero que es bien clara la enseñanza. Fíjense, Isaías 61:6. Y dice, lo leemos juntos lo azul. 1, 2, 3. Y vosotros seréis llamados Cohen, sacerdotes de Yahweh, ministros, Sharat de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y viene la promesa, ¿sí? Sharat tiene que ver con ser siervo. ¿Sí? Es una palabra en hebreo muy especial. Pero dice, Isaías 61 está hablando de cosas por venir. Esto es profecía. Tiene que ver con el milenio. Veamos, en Isaías 66, 20 al 23 dice así. Y tendrán a todos vuestros hermanos, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como por ofrenda a Yahweh. A mi santo monte en Jerusalén, dice Yahweh. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. 21. Y tomaré también de ellos, ¿para qué? Sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice en el 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Otra vez, tomaré también de ellos para ministros, para servidores míos. ¿Qué está hablando? De lo porvenir. Sigamos. Cuando vemos en Revelaciones, Apocalipsis 1, 3 al 7, dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Hay una bienaventuranza porque estás escuchando esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Lo leemos juntos, lo rosa, por favor. 1, 2, 3. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están en su trono, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué creen que va a decir? Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es lo que venimos diciendo. Efesios capítulo 2, otra vez. Comprados por su sangre para que seamos, ¿verdad? Un pueblo que tiene nacionalidad,
que es objeto de promesas, que tiene esperanza, que tiene Elohim en el mundo. Otra vez con su sangre. Lo mismo que Pablo está hablando, lo mismo que Pedro está hablando, lo mismo que estamos viendo que sucedió al ser sacado el pueblo de Egipto. Nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Por favor, leamos juntos el 6. Y nos hizo un reino sacerdotal para su Elohim y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Amén. Yo no sé si te la estás creyendo, la verdad, pero la palabra del Eterno dice que si tú fuiste comprado con la sangre del Mesías, tú eres parte de un pueblo de sacerdotes. Tu expectativa, tu ambición es crecer en sacerdocio, ser como un Cohen, no un sumo sacerdote, nada más hay uno. Pero el propósito del Eterno es que tú ya no te veas como te has visto, sino que cambies la manera de verte a ti mismo y que entiendas que lo que se te está dando es muy alto. Y que así es el plan del Eterno. Que no te conformes a ser mundano. Que no te conformes a seguir con un pie en Egipto y otro en Israel. Que no te conformes a seguir viviendo como has vivido hasta hoy. Que pudiste haber sido muy bueno. Qué bueno, aleluya. No eres como la mayoría, ni asesino, ni cosas de ese tipo. Qué bueno. Pero no es solamente hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Y bendito sea el Eterno porque Él ha sido juntamente con nosotros. Pero la expectativa del Eterno es que vayamos, ¿a dónde? A más. A más. Que realmente que te veas como Israel. Que realmente te veas como sacerdote. Eso es lo que el Señor quiere. Que realmente empieces a oficiar, ¿verdad? Lo que se te ha dado, a ministrar lo que se te ha dado. Y no te quedes en ese nivel que estás ahora. Por más bueno que sea el que esté aquí, porque esto es para todos. Si ya estás aquí, pues el Señor te quiere más todavía. Si estás muy abajo, el Señor quiere que salgas adelante. Esta es la identidad que el Señor quiere que tengamos. Lo curioso de esto es que lo repite muchas veces. Veamos. Romanos, otra vez, Revelaciones 5. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, juntos por favor, Y con sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarás sobre la tierra. Mi hermano, fuiste comprado con la sangre del Mesías para ser sacerdote. Lo hemos leído en 5 por lo menos ocasiones. Por lo menos en 5 ocasiones ya lo hemos leído. El propósito del derramamiento de la sangre del Mesías no es únicamente para que seas salvo y ya. Eso es verlo de la manera más baja que hay. El fundamento, si tú quieres, no lo niego, es verdad y aleluya por eso. Pero el Señor quiere que de ahí, en esa salvación, que por cierto, el concepto de salvación en el Nuevo Testamento es el que menos se maneja. ¿Saben cuál es el concepto que más se maneja en el Nuevo Testamento de la obra del Mesías hacia nosotros? Justificación, no salvación. Y lo que te está diciendo es que sí eres culpable y estás siendo declarado inocente. Pura misericordia, ¿sí? Pero se puso de moda la salvación. Y, yo soy salvo. Y se acabó. No, eres justificado. Y tiene que ver con algo que es legal, con un juez que es sobre todas las cosas, ¿sí? Y que quiere que verdaderamente, que en esa justificación que has adquirido, seas injertado en su pueblo y estés bajo sus leyes. Él es el juez. Amén. Amén. Esto es bien importante. La sangre del Mesías para que seas sacerdote, para que verdaderamente seas administrador, ¿sí? Representante del reino. Eso es lo que quiere decir, es lo que acabamos de leer. Dice: y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra.
Amén, aleluya, eso va a suceder. ¿Sí? Entonces yo creo que te deberías ir preparando. Y yo juntamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero sigue. 20. Y dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, de Revelaciones 20, se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, y por causa de la palabra de Elohim. Y ahí están las dos cosas, por si tenías una duda, ahí está otra vez. La fe en Yeshua y la obediencia a la palabra de Elohim. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Y vienen todos a resucitar en el principio de estos 1000 años, ¿sí? Y los que son en esta primera resurrección, que son ahora sí que justificados en el Mesías, reinarán juntamente con él. Eso es lo que dice la palabra. Pero sigue el texto en el 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. No están en esta segunda resurrección, ¿verdad? Los que son Kadosh. Esto es para los que van a ser condenados. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ok? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, lo leemos juntos, sacerdotes de Elohim y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Otra vez, salidos de Egipto para ser un pueblo de sacerdotes. Profetizado para cuando venga el Mesías y reine, que seas un pueblo de sacerdotes. En la gracia y en el poder del Espíritu, según primera de Pedro, eres un pueblo de sacerdotes reales. La palabra del Señor lo está hablando siempre, siempre, en este sentido, después de hablar del derramamiento de sangre para justificación de tus pecados. Las expectativas de Dios para su pueblo son muy altas y nosotros las tenemos aquí, bien abajo. Necesitamos ir abrazando lo que el Señor nos está dando y entender estos propósitos tan altos que el Señor tiene para tu vida. Ahora sí que yo le pido al Eterno por cada uno de ustedes y principalmente por los varones, que te la creas, que realmente te la creas, las promesas del Eterno en su palabra para tu vida, y que tú abraces ahora sí que esta responsabilidad que el Señor está poniendo por delante de ti, ¿sí? Y que entiendas que la vida no es de ninguna manera es el trabajo, ¿sí? Y tus entretenimientos. De ninguna manera la vida es eso para ti. Hay cosas eternas que el Señor quiere que abraces como lo primero en tu vida, ¿sí? Las cosas eternas, lo primero en tu vida. ¿Por qué? Porque eres un sacerdote que fuiste comprado con la sangre del Mesías y tienes un propósito y lo estás desperdiciando. Se están yendo los días y no se hace lo que se tiene que hacer. No se hace lo que se tiene que hacer. Yo necesito ponerme realmente firme delante del Señor y decirle: heme aquí, aquí estoy, fui comprado, soy objeto de tu bendición a través del sacrificio del Mesías. Y quiero tomar mi responsabilidad. Y mi responsabilidad primaria es inculcar a mis hijos que te amen a ti con todo su ser. Y que también amen a su prójimo como a ti mismo. Y para eso les tengo que enseñar tu Torah. Les tengo que enseñar al Mesías. Les tengo que enseñar que ellos tienen que tener el testimonio del Mesías y vivir la palabra de Elohim. Que así demuestren su fe delante de ti. Esa es mi responsabilidad primaria. ¿Sí? Aún, y óiganme bien, mujeres, aún
si voy a tener que dedicar tiempo a esto para descuidar lo otro y mi economía tenga que menguar? La responsabilidad de los hombres, la principal responsabilidad de los hombres es ser sacerdotes en sus hogares. ¿Sí? Y para eso se requiere tiempo. Y para eso se requiere decir no a oportunidades de ganar más dinero. Créanme que en muchas ocasiones así es. ¿Sí? ¿Ok? Necesitamos tomar la vida espiritual mucho más en serio. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que seamos sacerdotes. Que seamos ministros. Cogen un pueblo de ministros, de administradores, de siervos. Amén. Amén. Así es. Amén por acá. Aleluya. Uno dijo amén. Con esto vamos a terminar. Ponte de pie, por favor, y lean esta palabra, por favor. Vamos a leer esta palabra. Es tan importante, las promesas del Eterno. ¿Sí? Luego no digan que no se te dijo. Luego fallan nuestros hijos y no sabemos por qué, pero no hicimos la tarea. Necesitamos hacer la tarea. En esto, es más, en esto yo te invito así, con todo respeto y reverencia, que pongas a prueba al Eterno, porque son sus promesas. Si es que se pueden poner, no quiero ser blasfemo ni estar hablando tonterías, en el sentido de que con mi vida yo quiero poner a prueba esto, Señor. Es tu palabra eterna y tu palabra es verdad. Yo quiero educar a mis hijos según tu Torah. Y yo quiero ver un buen fruto. Amén. Amén. Fíjense lo que dice la palabra, las promesas del Señor. Pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Quién es Israel? Amén. Siervo del Eterno eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Acabamos de estudiar en Gálatas, ¿verdad? Que si estamos en la fe, somos hijos de Abraham. ¿Sí? Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Aleluya, eso está pasando con nosotros. Y de tierras lejanas te llamé y te dije. ¿Lo leemos juntos? Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, que así sea, bendito Abba. Aquí estamos, Señor, manada pequeña, somos Israel.